Eh, bueno, y hermanos, el título de la lección para hoy día o para esta semana, hermanos, está en la pantalla. A ver si pueden apoyar dándole una lectura, hermanos. ¿Alguien le puede dar una lectura? El Señor resucitado no quedó en la tumba, sino que está intercediendo ahora, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Así que ahí está el título, hermanos, el Señor resucitado. Seguramente, hermanos, puede haber muchas preguntas respecto a la resurrección del Señor Jesús y de incluso, hermanos, ¿no? Que la lección para esta semana hace una, bueno, en la introducción hace mención también a la muerte del Señor Jesucristo, ¿no? Y luego la resurrección, por supuesto. Eh, ¿Algún comentario de parte de ustedes, hermanos, acerca de este título de la lección, ¿no? Para Hermano esta Justo. semana, el Señor. Sí, hermana, participa, hermana. Sí, bueno, sufrimos la semana pasada, ¿cierto? Viendo todas las tragedias, todo lo que pasó nuestro Señor. Y yo creo que cada uno llegó a la reflexión importante, ¿cierto? De que Jesús murió por cada uno de nosotros. Entonces, eso debe llevarnos a un cambio de vida. Pero lo más importante, porque si hubiese Jesús muerto y no hubiese resucitado, la verdad es que hubiese sido desastroso para nosotros, pero el Señor resucitó y está ahora en la gloria con nuestro Dios, ¿cierto? Con el Padre. Entonces, Él ganó, Él tuvo victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Este gran triunfo, ¿cierto? Es el que nos da también la esperanza a nosotros de que también podemos ser vencedores con Cristo Jesús. Amén, amén, hermana. Muy bien, hermanos. ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguna pregunta? Así que esta semana vamos a estudiar este tema, el Señor resucitado. Cuán importante es, hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Hermano Justo, Sí, diga, hermana. un comentario que también quisiera hacer es que la primera obra que hace nuestro Señor Jesús al resucitar, ¿cierto? Es reunir a sus discípulos, es restaurarlos nuevamente, porque yo me imagino que ellos estaban con la moral muy baja después de que habían salido huyendo y lo habían dejado solo, ¿cierto? Especialmente a Pedro, ya para probarles de que él era efectivamente el Mesías en el cual ellos habían creído en un principio, pero tenían la idea equivocada de que era un libertador, ¿cierto?, del yugo romano. ¿Ah? Entonces, Jesús había roto las ligaduras de la tumba y ya no podía ser retenido por el enemigo de la muerte, ahora se les revelaba a ellos, ¿cierto? Y les llenaba también el corazón de gozo y del amor, porque como les decía antes, qué terrible es cuando una persona está enojada con nosotros o cuando hemos herido a alguien o hemos defraudado a alguien. Eh, entonces aquí Jesús creo que restaura también esos sentimientos y pensamientos con los discípulos. Muy bien, hermanos y hermanas. Eh, Como una introducción, hermanos, me gustaría a mí leer, ¿no? El último capítulo de Marcos. Vamos a estudiar esta semana justamente este último capítulo, capítulo 16 del libro de Marcos, ¿no? Para esto me gustaría a mí entrar justamente a este libro. Voy a, entonces aquí lo había abierto esto y preguntas, hermanos, pueden haber. Bueno, el texto para memorizar para esta semana justamente está ahí en Marcos 16:6 y ahí dice, ¿no? Pero él les dijo, no, no se asusten, dice, ¿no? Ustedes buscan
a Jesús Nazareno, que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Bueno, ese es un versículo en este capítulo 16 donde se hace mención, ¿no? A la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo aquí están las mujeres, ¿no? Eh, que estaban siempre detrás de nuestro Señor Jesucristo. Yo me imagino, ¿no? Las mujeres preparando la comida para el Señor Jesucristo en todo lugar, haciendo todo lo que detrás de cortinas, como se dice, no lo que es necesario, ¿no? Eh, y es interesante, hermanos, ¿no? Que en la primera, en saber acerca de la resurrección de Jesús, es María Magdalena, ¿no? Bueno, Y eh, Papa, sí, sí, hermano, participen, pregunten. antes que ingresemos a la lección, cómo nuestro Señor Jesucristo nos enseña en todas sus etapas de su vida, aún en su muerte, al momento de expirar, siempre hubo oportunidad para la salvación. Al darle la promesa al ladrón que se arrepintió también, ¿no? Y ahora cuando resucita, los otros evangelios informan de que Nicodemo y José de Arimatea, especialmente ellos, ¿no? Los que tenían caudal económico bastante, compraron lienzos, otros dicen sábanas blancas, la mejor calidad con que le envolvieron a nuestro Señor Jesucristo. Luego, al resucitar, el Señor Jesús lo dejó bien dobladito, las sábanas, no lo dejó así como... Entonces, ¿qué lección nos está enseñando allí? ¿No? Y nosotros cuando nos levantamos de la camita, deberíamos seguir ese ejemplo, dejar nuestra camita. Yo recuerdo en el colegio, en Chulunquiani, cuando estudié, el preceptor y los monitores pasaban a revisar solamente una pequeña parte de la frazada o de las sábanas no derechitos, no, todo el suelo a la cama, todo nuevamente hacerlo. Entonces uno aprendió. No solo eso, también las señoritas venían a revisar a ver quiénes viven allí, entonces uno dejaba pulcramente bien limpios las cosas en su sitio. Y también los varones íbamos al internado de damas para ver dónde vivía y nos daba la forma como teníamos que mantener nuestra ropita, nuestra camita, todo. Y eso es importante, hermano, la lección práctica que Jesús nos enseña. También respecto al versículo que usted leyó, el 16:6, en mi Biblia hay un comentario, dice, la deidad no murió. La naturaleza humana del Hijo de María fue cambiada en la naturaleza divina del Hijo de Dios. No, las dos naturalezas se mezclaron misteriosamente en una sola persona, el hombre Cristo Jesús. En él moraba toda la plenitud de la deidad corporalmente. Cuando Cristo fue crucificado, su naturaleza humana fue la que murió. La deidad no disminuyó y murió. Eso habría sido imposible. Cristo, el Inmaculado, salvará a cada hijo e hija de Adán que acepte la salvación que se le ofrece, que consienta en convertirse en hijo o hija de Dios. El Salvador ha comprado a la raza caída con su sangre preciosa. Este es un misterio que no será comprendido plena y completamente en toda su grandeza. Hasta que los redimidos sean trasladados, entonces se comprenderán el poder, la grandeza y la eficacia de la dádiva de Dios para el hombre. Pero el enemigo
ha decidido que esta dádiva sea oscurecida hasta el punto de que quede reducida en nada. Esto fue escrito en 1904 en la carta 280. Siga adelante, hermano Justo. Muy bien, sí, pues es muy interesante ese comentario, hermanos, ¿no? Ya que la deidad no puede morir, pues, hermanos, ¿no? La deidad que es un único Dios tenemos, manifestado a través, ¿no? De nuestro Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo, en este caso, en su naturaleza humana, es quien muere, ¿no? La naturaleza humana, ¿no? No es que Dios muere, ¿no? Sino el Hijo, ¿no? Que está o va a sustituirnos a nosotros, ¿no? Nos ha sustituido, ¿no? Como hombre, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Entender eso es, como dice ahí, ¿no? El comentario, es un gran misterio que se seguirá estudiando por la eternidad, ¿no? ¿Cómo es esto, no? Bueno, continuamos, hermanos, entonces. Qué bien, Hermanito, esa. hermanito, Sí, sí, también. hermana. Buen día, Buenos hermanita. días con todos, hermanito, buenos días. Bueno, aquí hay otro comentario también sobre el tema de el Señor resucitado, ¿no? El tema del Señor resucitado es central en la fe cristiana, ya que la resurrección de Jesús es la piedra angular sobre la cual se basa nuestra esperanza de vida eterna y reconciliación con Dios. Cuando hablamos de el Señor resucitado, nos referimos al milagro de la resurrección de Jesucristo al tercer día después de su crucifixión, tal como se relata en los evangelios, ¿no? La resurrección no solo confirma la divinidad de Jesús, sino que también demuestra su victoria sobre el pecado y la muerte. A través de este acontecimiento, Jesús mostró que tenía el poder de dar la vida eterna a todos los que creen en él. Para los primeros discípulos, el encuentro con Cristo resucitado fue un punto de inflexión. Los transformó de seguidores temerosos a testigos valientes, dispuestos a proclamar el Evangelio a todas las naciones, incluso ante la persecución. Amén, hermanito. Amén. Amén, amén, hermanos. Muy bien, hermanos, sí, pues, vamos a ver, estaba indicando, ¿no? Este capítulo 16 como una introducción, ¿no? De esta lección para, ¿no? Para esta semana y bueno, concluye, ¿no? El estudio del libro de Marcos, ¿no? De Marcos. Aquí está, hermanos, aquí lo tengo ahí en la pantalla. eh, y, y, y y a veces uno hay cosas que uno se pregunta y quiere entender, ¿no? Y no solamente es este evangelio, pues hermanos, sino son 4 evangelios, ¿no? Marcos, está Juan, Mateo, Lucas. Y ahí se va complementando, hermanos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y leo, ¿no? Este capítulo como introducción, hermanos, y participen y hagan preguntas, hermanos. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios, hermanos. Pasado dice el día de reposo, ¿no? Entonces, hermanos, aquí está hablando del día sábado, ¿no? El sábado que conocemos. El sábado que hoy, por ejemplo, es sábado, para nosotros que estamos en Perú, no es sábado. Bueno, en Japón ya, me parece que ya habrán, estarán terminando el sábado, algo así es, ¿no? Como la tierra es redonda. Y bueno, Chile, Perú estamos ahora en sábado, pues, ¿no? Eh, Hermano Justo, sí, hermano Marcelino. qué bueno que esta relación nos está aclarando bien. San Marcos 16:1 no habla del sábado. Y también aclara San Lucas 24:1, Romanos 6:3-5, 1 Corintios
11:26. Estos nos alumbran, dice en el comentario. La resurrección no convirtió en sagrado el primer día. Cristo reposó en la tumba el día sábado. Y cuando los seres santos, tanto de la tierra como del cielo, estaban en actividad en la mañana del primer día de la semana, salió de la tumba para renovar la obra de enseñar a sus discípulos. Pero este hecho no convierte en sagrado al primer día de la semana, ni lo hace un día de reposo. Cristo Jesús estableció antes de su muerte un recordatorio del quebrantamiento de su cuerpo y del derramamiento de su sangre por los pecados del mundo en el rito de la cena del Señor, cuando dijo, así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y el creyente arrepentido que sigue los pasos que exige la conversión, conmemora en su bautismo la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Desciende bajo el agua a la semejanza de la muerte y entierro de Cristo y sale del agua a semejanza de su resurrección, no para vivir otra vez la antigua vida de pecado, sino para vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Qué importante esta parte, hermanos, para entender. Bien, muy bien, gracias, hermano Marcelino, ¿no? Bien, hermanos, acá continuamos leyendo, dice, pasado el día de reposo, ¿no? O sea, hacía mención, hermanos, en la Biblia nos habla el sábado que conocemos, ¿no? El séptimo día es sábado, pero también habían otros días de reposo, hermanos. Otros sábados eran sábados ceremoniales y todo ello, ¿no? Pero estamos hablando, hermanos, acá justamente de este sábado, que es el séptimo día, ¿no? El séptimo día, eh, como hoy día, ¿no? Eh, pasado el día de reposo, ya es la entrada del sol, ¿no? Más o menos acá a las 6 de la tarde se está metiendo el sol. Entonces aquí, bueno, lo que está pasando aquí, hermanos, en este pasaje bíblico es de que eh, María Magdalena, también María, la madre de Jacobo y Salomé y otras mujeres más, hermanos, ¿no? Ellas siempre han estado detrás de Jesús, le han acompañado en todo momento, en su crucifixión, en todo sitio estaban ellas, ¿no? Aunque no los menciona así explícitamente, pero así implícitamente, o sea, como que no hay necesidad de que se diga, pero estaban ahí estas hermanas, bueno, las Marías, ¿no? Y hermanos, eh, ellas habían visto, ¿no? Dónde José de Arimatea lo había enterrado, pues en el sepulcro, ahí abierto seguro para él era, ahí en una sábana, o lo pusieron. Ellas han visto, y ¿cuándo es que lo entierran, hermanos? Era pues el día viernes, ¿no? El día viernes, a las 3 de la tarde el Señor Jesucristo murió. 3 de la tarde o la hora novena, dice, ¿no? La hora novena. Entonces, ya ahí es donde cuando muere José de Arimatea, pues valientemente, discípulo del Señor Jesús, ¿no? Uno de los principales, ¿no? También de los judíos, pero él no estaba de acuerdo, pues, ¿no? Con que se le matara a Jesús, ¿no? O sea, no está de acuerdo con sus planes malévolos, diremos, ¿no? De asesinarlo al Señor Jesús. Bueno, él, no sé cómo, pero él defendía su idea, ¿no? Creía en Jesús, era discípulo de Jesús y pues él se fue ante Pilato y pidió pues el cuerpo, ¿no? Y Pilato verificó si ha muerto Jesús. El centurión le dijo, sí, está muerto, entonces le entregaron y él enterró. Y ahí están mirando, ¿no? María Magdalena, ¿no? Ahí
María, madre de Jacobo, Salomé, están viendo dónde lo han enterrado. Entonces, a las 3 de la tarde muere el Señor Jesucristo, luego lo entierran, ¿no? Y el sábado descansa el Señor Jesucristo en la tumba, ¿no? Y de repente algunos datos más, hermanos, respecto a, eh, justo en este libro de Marcos, hermanos, nos dice de que el día viernes, ¿no? A las, a ver, 9 de la mañana, hermanos, a ver si me corrigen, hermanos, 9 de la mañana del día viernes, ¿no? Lo crucificaron a Jesús en la cruz. O sea, desde las 9 hasta las 12 del día, que es, no, la hora sexta, ¿no? Estuvo pues ahí en la cruz con los otros dos ladrones y al mediodía, ¿no? A la hora sexta, al mediodía, viene una oscuridad tremenda hasta las 3 de la tarde cuando Jesús va a morir, ¿no? Muere Jesús. Entonces, así describen los evangelios. Entonces, lo han crucificado a las 9 de la mañana. Y ahora, ante Pilato estaban pues, ¿no? En la, diríamos nosotros, madrugada, ¿no? Madrugada, porque en la noche a ver, sería el día jueves, ¿no, hermanos? A ver, mm, jueves en la tarde sería, ¿no? Jueves en la tarde, en la noche lo llevaron o lo juzgaron, ¿no? Ahí ellos, los judíos, y lo condenaron como blasfemo, ¿no? Merecía la pena de muerte según ellos. Y luego en la madrugada, hermanos, no sé qué hora sería, ¿no? Sería las 4 de la mañana, no sé, lo llevaron ante Pilato, pues hermanos, para que el gobernador lo sentencie también a muerte civilmente, ¿no? Y ahí pasa todo lo que lo azotan, le hacen de todo, lo llevan a Herodes y tantas cosas que pasan. Pero a las 9 de la mañana ya lo están crucificando al Señor Jesús. Y ya está crucificado y a las 12 del día hay una oscuridad hasta las 3 de la tarde cuando muere Jesús. Entonces, ahora, eh, las Marías, hermanos, aquí, ellas seguramente, pues, como es costumbre, querían eh, pasarle, ¿no? Con los perfumes, los ungüentos. Al muerto se le embalsama. No sé cómo harían en ese tiempo, pero por lo menos perfumes, todo, ¿no? Le pasan al muerto. Y eso estas hermanas, diremos, querían hacer, pues, pero no pudieron hacer el día viernes porque ya pues el sol se estaba entrando y ya estaba entrando al día de reposo y como era reposo día sábado y ya pues no podían hacer ya otra actividad sino guardar el sábado. Entonces ellas vienen pues ya el domingo en la mañana, ¿no? Cuando el sol está saliendo sería pues, 8, 9 de la mañana, así. Ellas, o no sé a qué hora, pero dice cuando el sol salió. Entonces, van, ahí dice, ¿no? Pasado el día de reposo, ya, o sea, domingo, ¿no? María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, ¿no? Para ungirle. Habían comprado primero especias aromáticas para ungirle al Señor, que es porque ellas ah, no se les pasaba por la cabeza lo que Jesús dijo que iba a resucitar y ella pensaba que está muerto Jesús. Entonces seguro han llevado sus especias aromáticas para ungirle, ¿no? Y muy de mañana, hermano, ahí está. Muy de mañana dice el primer día de la semana, o sea, el primer día de la semana es domingo, hermanos. Llegaron pues al sepulcro cuando el sol ya había salido. Ahí está, el sol ya había salido. Ahí están, hermanos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa ahí, hermanos? Dice aquí, y se decían unas a otras, ahora, ¿quién nos va a remover la piedra de la entrada del sepulcro? Porque como era en la roca habían abierto, ¿no? Este sepulcro para seguramente José Arimatea, ¿no? Pero tenía una puerta, pues una piedra grande, nos imaginamos así,
que las Hermano mujeres Cristo, no eh, podrían mover. Sí, era una roca muy, muy pesada, o sea, no es que cualquier persona pudiera sacarla, era una roca muy, muy pesada. claro, claro, una roca pesada sería como una rueda, me imagino, que había que empujar, pero no sería posible para las mujeres abrir esa puerta. Y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Quién? O sea, ¿quién va a abrir esta puerta? ¿Quién va a remover? Y cuando levantaron, dicen los ojos, hermanos, estas hermanas, vieron pues que la piedra, hermanos, aunque era, dice, sumamente grande, había sido removida, ya estaba movida. O sea, la puerta del sepulcro estaba abierta. Entonces, y entrando en el sepulcro, estas mujeres entran. ¿Y qué es lo que ven, hermanos? Vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con repaje blanco y ellas se asustaron, pues, ¿no? Sabemos que en los otros evangelios habla de un ángel que vino del cielo, hubo como un terremoto y tantas cosas, ¿no? Pero ahí estaba, ¿no? Me imagino este ángel, ¿no? Vestido de ropa blanca, y no ven a Jesús, sino ven a este, a este joven, ¿no? Joven, ¿no? Sentado ahí con ropa blanca. Justo leo el versículo. Se asusta, ¿no? Sí, hermanita, sí. Está en Mateo 28, del 2 al 4, dice, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Así es, así es. Ahí está el libro de Mateo, ¿no, hermana? Ahí está, ¿no? Mateo 28, del 2 al 4. Ahí está aclarando, o sea, amplía. En el libro de Marcos, hermanos, Marcos es bien específico, o sea, al grano va, al punto va, no, no da detalles. De frente dice, ya, punto, 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 ya. Y entonces, y lo ampliamos con los otros evangelios, ¿no? Aclara. Y entrando en el sepulcro, vieron pues a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron, pues, ¿no? Pero él, el ángel, hermanos, o este joven, les dice, ¿no? No os asustéis, no se asusten. Buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado. Ha resucitado, le dice, ¿no? Ha resucitado. No está aquí, dice. Mirad el lugar donde le pusieron, dice, ¿no? Pero, y dice, no, este ángel o joven, pero y decir a sus discípulos y a Pedro, él, o sea, Jesús va delante de vosotros a Galilea. O sea, ha resucitado y está yendo a Galilea. Allí le veréis, tal como os digo. Y saliendo, pues, hermanos, estas mujeres, ¿no? Huyeron del sepulcro, hermanos. ¿Por qué han escapado? ¿Por qué han huido, hermanos? Porque dice, oh, un gran terremoto y espanto se había apoderado de ellas, hermanos. Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Estaban Hermano Jorge, temblando de miedo seguramente. Sí, hermano. un poquito arriba, ¿cierto? Dice que el ángel les pidió que, o sea, la orden fue ir a Galilea. Pero ¿por qué a Galilea? Estaban todos los discípulos en Jerusalén. ¿Y por qué Jesús da esa orden de que vayan a Galilea? Recordemos que la primera vez que se llamó a los discípulos, ellos estaban en Galilea. Pedro estaba allí, ¿cierto? Estaba pescando cuando reconoce, ¿cierto? Y va a los pies de Jesús, dice, apártate de mí, que soy pecador, ¿cierto? Cuando ocurre la pesca milagrosa. El Señor los lleva al lugar, ¿cierto? Donde fueron llamados para restaurarles y encomendarles la nueva comisión de ir a todo el mundo, ¿cierto? Ah, muy bien. Sí, pues un punto destacable que hace mención nuestra hermana Mónica, ¿no? Eh, siempre, no, la orden es acá, bueno, en este caso, que avisen, ¿no? A los discípulos
Y aquí destaca a un hombre, ¿no? Y a Pedro, dice, ¿no? Recuerden que Pedro le negó al Señor Jesucristo, así como Judas, pues, ¿no? Le negó, pero Pedro se arrepintió, pero Judas no se arrepintió, se suicidó. Eh, entonces Jesús estaba pendiente de Pedro. Pedro estaría tan afligido, preocupado, decepcionado de su vida, ¿no? Pero el Señor a través del ángel dice que le avisen a Pedro. Miren, el nombre, dice Pedro, y a todos los discípulos, por supuesto. Eh, Entonces ahí ya se empieza, va a pisarse el mensaje hermoso, poderoso. O sea, en el universo, hermanos, no habrá pues mejor noticia que Jesús ha resucitado. hermano Justo, Eso es y el conflicto entre el bien y el mal, entre Satanás y Cristo, pues ahí se ve que el Señor triunfa. Hermana, eh, ¿puedo hablar? hermana Mónica, sí, participa, hermana. Sí, bueno, y respecto a esto de las mujeres que estaban con mucho miedo, Sí, sí, bueno, que era totalmente normal en ese momento porque no sabían qué era lo que estaba pasando, o sea, ni siquiera se acordaban lo que Jesús había dicho acerca de la resurrección. Pero Mateo también añade algo más a este miedo que ellas tenían, ¿cierto? Dice que tenían temor y gran gozo, es decir, ellas creyeron en la palabra del ángel que les habló eh, allí, y no solamente, claro, en ese momento ellas tuvieron miedo, pero también estaban muy contentas. En el camino sí no quisieron contarles a nadie porque no sabían qué hacer con todo eso que sabían, pero llegan felices, Mm. ¿cierto?, a contarle a los discípulos lo que había pasado. Ahora, ¿cuándo ha sido la última vez que he sentido eso? Temor y gozo. O sea, es una mezcla de reacción en mi vida, ¿no? ¿Cuándo ha sido eso? ¿Y por qué? Sería bonito reflexionar, ¿no? sí, mi internet, hermanos, está un poquito inestable. Les he escuchado y no les he escuchado. Sí, participen. Si es que no estoy saliendo, participen, hermanos. Sí, sí, Ya, ya. se escucha. No sé si surgió ahí alguna pregunta. Raúl creo que estaba preguntando. Sí, el hermano Raúl decía algo acerca de cuando nosotros hemos sentido miedo y gozo a la vez. ¿Sabe, hermano Raúl? Esta semana, al estudiar lo que pasó con Jesús, al estudiar a fondo, porque yo creo que más de alguna vez hemos escuchado hablar acerca de la resurrección de Cristo, de los padecimientos, pero esta semana que tuvimos la oportunidad de profundizar, ¿quién no ha sentido ese temor de no ser lo bastante o de no ser lo suficientemente digno, ¿cierto? Para que Jesús muera por uno. Nadie es digno, ¿cierto? Pero el Señor murió por nosotros y eso debe darnos un gran gozo. Eh, es triste, como decía el hermano, que de repente tomemos decisiones equivocadas y no escojamos a Cristo, porque se nos presentan dos caminos en la vida, como decía ayer nuestro hermano Raúl, elegir a Cristo o elegir al diablo. Qué triste es cierto que hay gente, incluso a veces nosotros mismos en nuestras acciones, escogemos al diablo. Entonces eso también debería provocarnos temor, hermano, buscar siempre a nuestro Señor para poder estar seguros. Bueno, Muy Gusto, bien, sí, hermano, participe, participe. respecto a Mateo 28, 6, 5, 6, Lucas 24, 5, 6, también San Juan 2, 19 y 10, 17, 18. Hechos de los... Pueden apagar la mano, Ildefonso. Hechos 13, 32 y 33. Ellos también nos aclaran respecto a lo que sucedió esa mañana el domingo. Dice, cuando se oyó la voz del ángel que decía, tu padre te llama, aquel que había dicho, yo pongo mi vida para volverla a tomar, destruida este templo en 3 días, lo levantaré, salió de la tumba a la vida que estaba en sí mismo,
La deidad no muere, repite el comentario anterior. La humanidad no murió, pero Cristo ahora proclama sobre el sepulcro abierto de José: yo soy la resurrección y la vida. Por su divinidad, Cristo tenía poder para romper las ataduras de la muerte. Declara que tenía vida en sí mismo para dar vida a quienes le plazca. Yo soy la resurrección y la vida. Solo la deidad puede usar este lenguaje. Todas las cosas creadas viven por la voluntad y el poder de Dios. Son recipientes que dependen de la vida del Hijo de Dios. No importa cuán capaces y talentosos sean, no importa cuán grandes sean sus aptitudes, reciben nuevamente la vida de la fuente de toda vida. Solo aquel que es el único que tiene inmortalidad, que mora en luz y vida, podía decir: tengo poder para ponerla su vida, claro, y tengo poder para volverla a tomar. Todos los seres humanos de nuestro mundo toman de él su vida. Él es el origen, la fuente de la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que había dicho, pongo mi vida para volverla a tomar, salió de la tumba a la vida que estaba en él mismo. La humanidad murió, la divinidad no murió. Por su divinidad, Cristo tenía poder para romper las ataduras de la muerte. Él declara que tiene vida en sí mismo para dar vida a quienes le plazca. Todos los seres creados viven por la voluntad y el poder de Dios. Son recipientes de la vida del Hijo de Dios. No importa, parece que está repitiendo esta parte, pero sin embargo termina con lo siguiente: solo el Padre podía libertar a Cristo. Aquel que murió por los pecados del mundo tenía que permanecer en la tumba el tiempo determinado. Estuvo en esa prisión de piedra como preso de la justicia divina. Era responsable ante el juez del universo, llevaba los pecados del mundo y solo su Padre podía libertarlo. Una fuerte guardia de poderosos ángeles velaba sobre la tumba, y si una mano se hubiese levantado para retirar el cuerpo, la fulguración que emanaba de la gloria de los ángeles hubieran derribado impotente en pleno suelo al atrevido. Solo había una entrada a la tumba, y ni la fuerza humana ni ningún engañador podría atreverse a tocar la piedra que guardaba la entrada. Allí descansó Jesús durante el sábado, pero la profecía había dicho que el tercer día Cristo se levantaría entre los muertos. Cristo mismo había asegurado esto a sus discípulos. Destruid este templo, dijo, y en 3 días lo levantaré. Cristo no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Su cuerpo saldría de la tumba sin mancha de corrupción. Eso dice Mensajes Selectos 94. Muy bien, hermanos. Sí, pues en ese comentario estoy recordando de que justamente, ¿no? O sea, los judíos, los escribas, sacerdotes, ¿no? Ancianos, ¿no? Ellos recordaron, pues ellos sí recordaron que al tercer día dijo Jesús que iba a resucitar, mientras los discípulos se olvidaron, ¿no? Pero los que lo estaban matando, los judíos, ellos sí se acordaban. Entonces fueron ante Pilato y dijeron eso, ¿no? Eh, bueno, Jesús ha dicho esto, ¿no? De que va a resucitar al tercer día. No vaya a ser ahora que los discípulos el cuerpo de Jesús se lo roben y entonces van a decir que ha resucitado y peor, vamos a estar en una situación terrible. Así que por favor, manda soldados para que cuiden la tumba, ¿no? ¿Cuántos soldados habrían, hermanos, cuidando la tumba, no?
no sé cuántos, un ejército, bueno, un batallón, no sé, pero ahí estaban cuidando la tumba, hermanos, ¿no? Y cuando vino el ángel, ¿no? Del cielo, pues hermanos, como un terremoto hubo, pues, ¿no? Donde todos han quedado desmayados, todos esos soldados desmayados, y pues ahí, ¿no? Abrió la puerta, ¿no? El ángel, esa piedra, y Jesús resucitó, pues, ¿no? Y eso pues vieron los soldados y los soldados dijeron, ¿no? De que realmente había resucitado Jesús. Ahora, esta gente ya, ¿qué iban a hacer pues, hermanos? Ellos dijeron, no, ustedes se callan, ya no van a decir la verdad, pero les vamos a pagar dinero. Van a decir ustedes que sus discípulos han venido de noche y lo han robado. Así que ahora no tengan miedo del gobernador, todos nosotros vamos a ver todo ese asunto. Así que ustedes calladitos. Y ese rumor corrió, pues no, pero eso es imposible, pues hermanos, ¿no? Que como a un ejército romano, a un batallón romano, que unos discípulos vengan a robar el cuerpo, pues sería imposible, ¿no? Pero hermanos, todas esas cosas acontecieron, pues, ¿no? Ahí en esos días. Pero estamos aquí, hermanos, leyendo aquí, dice, em, voy a continuar aquí, ¿no? O sea que eh, aquí hay un dato importante también, hermanos, que dice, Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis tal como os dijo, ¿no? Y saliendo ellas, las mujeres, hermanos, recibiendo esa orden, ¿no? De que avisen a los discípulos que Jesús ha resucitado, ¿no? Y saliendo ellas huyeron del sepulcro porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas. Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Y aquí, hermanos, Jesús se aparece a María Magdalena. Vamos a ver cómo es este asunto. Y después de haber, dice, resucitado, el Señor Jesús resucitó muy temprano, el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena. ¿Qué les parece, hermanos? No se apareció a algún discípulo, hermanos, sino a María Magdalena. Miren, esta mujer, pues, en varias partes está ahí, ¿no? María Magdalena, hermanos. Eh, de la que había echado, pues, fuera 7 demonios, hermanos. Entonces, aquí hay una gran lección también, hermanos, ¿no? Cómo es que esta mujer está completamente perdida, María Magdalena. Y Dios, el Señor Jesús, no le salvó. Y eso es lo que Dios puede hacer también con nosotros o está haciendo con nosotros. Y puede hacer con cualquier persona, ¿no? Que realmente no quiere encontrar solución para su problema. Ahí está Jesús, ¿no? Ahí está Jesús. Y en agradecimiento sabemos que María Magdalena compró un perfume costoso, le echó, le ungió, y ella está presente aquí en la resurrección. Ella está ahí, ¿no? Siempre en primer lugar. Eh, bueno, pero las cosas maravillosas que el Señor ha hecho con ella, puede hacer con nosotros, está haciendo con nosotros, hermanos, también. Entonces, eh, continuamos, dice, y ella, o sea, María Magdalena fue pues, y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. O sea que, miren, hermanos, los discípulos lamentándose porque Jesús ha sido muerto, ha sido enterrado, y ya pues, lamentando, hermanos, lamentando, llorando están, ¿no? Ellos. No se acuerdan de que Jesús dijo que al tercer día iba a resucitar. Hermano, Ahora, sí, hermana, debemos participando. pensar que ellos todavía tenían en su mente el Mesías que los iba a rescatar del yugo romano. O sea, después de que Jesús resucita y pasa 40 días con ellos, ahí recién ellos entienden que a qué había venido Cristo finalmente. Hasta ahí ellos pensaban, claro, que nosotros pensábamos que era Mesías, murió de la forma más vergonzosa en un madero, o sea, todas sus esperanzas estaban muertas. Entonces, si bien es cierto, había amor por Jesús, porque estuvieron 3 años y medio con él, ellos todavía no entendían a qué había venido Cristo.
así es, hermanos, sí, pero sin embargo los judíos, los que lo mataron, los que asesinaron a Jesús, ellos sí, sí entendían, ¿no? Ellos sí entendían, pero los discípulos, no, hermanos, nosotros tal vez de igual manera también como que estamos así lamentándonos, estamos llorando, o sea, como que en el fondo que uno no cree, no cree. Y eso es triste, hermanos. Triste, ¿por qué? Porque, miren, cuando ellos oyeron que él estaba vivo, escuchan los discípulos. María Magdalena dice, está vivo, ha resucitado Jesús, ¿no? Entonces, escuchan eso y ella, y que ella le ha visto, yo le he visto con mis propios ojos, dice, pues, bueno, con mis palabras, ¿no? María Magdalena a los discípulos, les está hablando, incluso las otras Marías también, ¿no? Las otras mujeres. Eh, y hermanos, ¿qué pasa? Se negaron a creer, se negaron a creer. Puede ser que estemos estudiando aquí, hermanos, pues en esta sala también, pero uno se niega a creer, ¿no? No quiere creer. Porque si creyéramos, hermanos, pues otro sería, pues no, la vida de una persona. Porque para los que creen, hermanos, hay todo, la vida eterna, todo, 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 ¿no? Pero el problema es eso, ¿no, hermanos? Entonces, miren, se negaron a creer, o sea, están escuchando el testimonio de María Magdalena. Le he visto con mis propios ojos, he conversado, me ha ordenado y a Pedro también que nos vamos a encontrar en Galilea. No le creían, hermanos, no le creían, se negaron a creer, están ustedes locas, ¿no? Bueno, bueno, eso es lo que aconteció, pues, hermanos, no creían. No es hoy en día la misma cosa, hermanos. Y también, hermanos, miren lo que acontece aquí respecto a dos discípulos que están yendo a Emaús, ¿no? Aquí brevemente dice, después de esto se apareció en forma distinta a dos de ellos cuando iban de camino al campo, hermanos. Hermanos, recordemos que estos dos discípulos se iban, ¿no? Camino, ¿no? A su casa, sería, ¿no? Me imagino, unos kilómetros por ahí, caminando y se apareció Jesús a ellos que estaban lamentando también, ¿no? Tristes ahí porque Jesús había muerto y Jesús le dice, ¿qué les está pasando, no? ¿De qué están comentando? ¿Cómo? ¿Tú no sabes? ¿De dónde eres tú, no? ¿Cómo? Lo que ha pasado de Jesús, nosotros creíamos que Él iba a ser el libertador, ¿no? El que nos iba a redimir, pero ahora está crucificado, lo han matado y ya, pues bueno. Entonces el Señor Jesús tuvo que llamarles la atención, ¿no? Y decirles, oh, insensatos, ¿qué significa esa palabra? ¿Cómo? Dicen, no creen, ¿no? Y ese es un llamado de atención hoy día para nosotros también. No seamos así, insensatos, ¿no? Dice, tardos para creer, ¿no? Tardos para creer, ¿no? Y entonces Jesús les empieza a hablar, ¿no? Toda la Biblia, ¿no? Desde Génesis, ¿no? Y entonces latía sus corazones, les hablaba, ¿no? De que cómo Jesús iba a venir y salvar, ¿no? Y pues le invitaron a su casa a comer y Jesús entró y cuando oraba les reconocen que era Jesús resucitado. Hermanos, recién ahí estos dos discípulos, qué alegría habrían sentido, qué gozo de ver a Jesús resucitado, hermanos. Imagínate que has caminado 7 kilómetros para tu casa, cansado, estás ahí. Qué cansancio, ni qué cansancio, hermanos. Esa misma hora, esa misma noche, regresan otra vez a avisar a los discípulos, ¿no? De que lo han visto a Jesús resucitado. ¿Y qué, hermanos? Y los discípulos no le creen ni a los dos. No creen. Esa es la triste historia del ser humano, hermanos. No, de no creer. Por eso nosotros que estamos en esta sala, ¿creemos o no creemos, hermanos? Dice, y estos fueron, dice, estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero a ellos tampoco les creyeron, dice. Pues. Y después viene la gran comisión, ¿no?
Jesús tiene que aparecerse ahora a estos discípulos y les va a llamar la atención, hermanos. Después se apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad, ¿no? Miren, Jesús reprende, ¿no? ¿Qué les pasa a ustedes, no? Les dice, ¿por qué no creen? Y es como en esta sala, hermanos, estamos aquí. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Por qué no creen, no? Y también reprendió por la dureza de corazón, porque no habían creído, pues, a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, ¿no? Ahí les da la orden, ya que le han visto a Jesús, ahora sí están felices, alegres, y les dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Brevemente dice aquí Marcos. En Mateo, otros libros también menciona esto y amplifico un poco más. Quedó todo el poder del cielo y la tierra, ahora está en manos del Señor Jesucristo. Por tanto, nos ordena a nosotros también hoy día, vayan y prediquen a todo el mundo, ¿no? Entonces aquí hay un dato importante, hermanos, y dice, el que crea, o sea, el que cree, hermanos, y sea bautizado, será salvo. Dos cosas acá. El que cree y es bautizado, es salvo. Pero el que no cree, dice hermanos, será condenado. Hay un principio importante ahí, ¿no? Entonces, el creer debe ser llevado a los hechos, ¿no? A hacer un compromiso. Es como que hay una pareja de novios y la novia le dice, casémonos, ¿no? Casémonos. Y el novio dice, no sé, puede poner pretextos, que no quiere casarse, pero si se aman, si se quieren, ¿por qué no se casan? ¿Ah? Entonces acá, si uno cree en Jesús, comprométete con el Señor. O sea, como quien dice, toma la decisión de casarte, unirte, y no, o sea, bautizarte, quiere decir eso, bautizarte. Públicamente, ¿no? Demuestra que crees en los hechos, ¿no? Que crees en el Señor, ¿no? Entonces, el que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado, dice, ¿no? Bueno, hay un principio importante. Para la salvación es creer en Jesús, ¿no? Que Él es nuestro Salvador. Él ha pagado por nuestros pecados, muriendo en la cruz. Él ha vencido a la muerte, ha resucitado, y esa es nuestra esperanza, hermanos, ¿no? De que nosotros también simbólicamente, al creer en Jesús, morimos enterrados en las aguas bautismales y salimos a una nueva vida, ¿no? Como hijos de Dios. Y estas señales, dice aquí, acompañarán a los que han creído, ¿no? Entonces, aquí en los hijos de Dios, hermanos, en nosotros, ¿qué cosa tiene que acompañarnos? Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces, en nombre del Señor Jesús, podemos botar demonios, podemos hablar nuevas lenguas, se puede tomar serpientes en las manos, y dice aquí, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Bueno, es lo que sucedió justamente en el Pentecostés, hablaron nuevas lenguas y todas esas cosas pasaron, y hoy en día también, hermanos. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien, ¿no? O sea, sanarán, ¿no? Entonces también esa facultad Dios nos da a todos sus hijos para llevar el evangelio, orar, poniendo las manos a las personas, ¿no? Y así, que conozcan al Señor y que crean en el Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Brevemente acá cuenta, ¿no? Marcos. El Señor se fue al cielo y está a la diestra del Señor, intercediendo por nosotros, hermanos. Y ellos, dice, salieron y predicaron pues por todas partes, hermanos. A recién creen, ¿no, hermanos? Los discípulos,
Ahí sí, hermanos, no hay algo que les pueda atemorizar, tener miedo de algo, ya no. Predican por todas partes. No les importa si van a morir, no les importa, porque creyendo en Jesús tienen vida eterna. Ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían. Ellas comunicaron inmediatamente a Pedro y a sus compañeros todas estas instrucciones. Y después de esto, Jesús mismo envió por medio de ellos, desde el oriente hasta el occidente, el mensaje sacrosanto e incorruptible de la salvación eterna. Bueno, ahí está, hermanos. No sé si este es un último comentario, hermanos. Pero justamente, hermanos, nuestra lección de introducción de este día nos está hablando, hermanos. Vamos a estudiar más detenidamente este capítulo 16. Ah, no, justo. Sí, hermano. Guay, creo que es. Sí, buenos días, hermanos. Buen Sí, día, hermano. justamente lo que estaba diciendo usted, iba a decir de que esta semana vamos a salir de algunas dudas, quizá de lo que a veces no entendemos algunas cosas con respecto al tiempo y algunos detalles que siempre preguntan por ahí, ¿no? Los hermanos de otras iglesias también. Pero quiero comentar y no tanto con ese paréntesis de querer contradecir a lo que están comentando, pero es bueno mencionarlo. Por ejemplo, cuando dijiste de que pudo haber sido quizá a las 4 de la mañana del día viernes, cuando le llevaron a Pilato, bueno, el gallo normalmente canta al amanecer, cuando ya está por salir el sol. Entonces, después de eso, no creo que antes le hayan llevado, porque tenía que pasar las 6 de la mañana todavía para que sea juzgado en las vías legales. Bueno, ya les comenté la otra vez de que en Juan 19:14 dice de que a la 6ª hora le llevaron a Pilato, o sea, a la medianoche, y la hermana que de White también comenta esto, y aquí ya les leí. Esas cositas, hermanitos, hay que analizarlo, si está claro o no está claro lo que estoy comentando, o lo que dice la hermana que de White o la Biblia. Y otra cosa también, bueno, la hermana que de Guay dice que son como 100 soldados que fueron, ¿no?, a hacer ese desguardar todo eso de la tumba. Y hermanitos, cuán importante ahora me doy cuenta, es importante, es estudiar el Antiguo Testamento, la parte de las ceremonias o de lo que Dios mandó, ¿no? Las fiestas, las 7 fiestas. Por ejemplo, habla bien de las gavillas, ¿no? Cómo tenían que mecer, a qué hora tenían que ser mecidas. Y realmente los judíos eran estrictos en ese aspecto. Y gracias a esos libros que a veces nosotros no lo tomamos en cuenta quizá, pero en esos libros del Talmud así, se habla históricamente así cómo realizaban esas gavillas, ¿no? Cuando de repente era nublado y la luna no se podía ver, entonces, ¿qué señal había? Tenía que ver los frutos de la cebada, así, para que den por inicio, ¿no? El mes del año o esa gavilla mecida que tenía que presentarse. Porque, ¿en qué día tenía que ser eso? Bueno, necesariamente en el primer día, después del sábado, porque el sábado semanal no se rige a la luna, ¿no? Es independiente a los astros, ¿no? El sábado semanal. Entonces, dentro de esas 7 semanas de los panes sin levadura, que era la fiesta, podía caer de repente el sábado en el primer día, segundo, tercer día, cuarto día, pero si caía en el cuarto día, bueno, el quinto día ya tenía que ser la gavilla mecida, o sea, la resurrección de Cristo. Así era, ¿no? Entonces, pero en este caso, bueno, fue una coincidencia de que justamente era un viernes la crucifixión, y entonces pasó el sábado y obligatoriamente al día siguiente, domingo, tenía que resucitar. ¿A qué hora? Justamente, pues, estas fiestas nos ayudan a descifrar la hora en cual hacían las gavillas mecidas. A esa hora tenía que resucitar. Está interesante esa parte. Otro comentario es de que Jesús se presentó no a sus 11 discípulos cuando resucitó, sino a los que estaban quizá un poquito más alejados, a los 11, ¿no? En este caso a las mujeres, y también a los que iban a Emaús. Bueno, esto para ratificar de que no fue algo
secreto, algo que de repente los mismos discípulos podrían negar, ¿no? No, eran incrédulos hasta ese momento, ¿no? Bueno, y María Magdalena también vivía más o menos a 3 kilómetros de Jerusalén. Eso implica de que ha tenido que despertar tempranito, ¿no? Para que llegue en la madrugada del domingo. Y es lejito, ¿no? 3 kilómetros caminar desde Betania, ¿no? Hasta Jerusalén. Entonces, esta semana está interesante, hermanos. Hay que darle importancia a algunas cositas que de repente a veces no se comenta en la lección. Y yo diría de que el deseado de todas las gentes creo que está, no sé si decir más interesante o más yo lo siento más información que la escuela sabática del folleto de la lección de la escuela sabática. Entonces, hermanitos, lean los últimos capítulos del deseado de todas las gentes muchas veces. Es para escuchar nomás, ni siquiera para leer. Ahí, se presenta en YouTube. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Sí, pues, hermanos, sí, yo también estaba queriendo responderme preguntas. ¿En qué momento lo han crucificado a Jesús? ¿No? ¿Y qué ha pasado? ¿No? ¿Dónde lo han juzgado? ¿Cómo? Entonces, leyendo los cuatro evangelios, hermanos, encuentro todo eso, pues, o sea, bíblicamente, ¿no? O sea, la Biblia nos dice que, ¿no? En este caso, el día jueves, el jueves, ¿no? En la noche lo han condenado a Jesús, pues, ¿no? Los judíos, por blasfemo a la pena de muerte. Y temprano, la hora, como dice nuestro hermano Guay, que o dice algún libro, ¿no? A las 6, pero temprano ahí, porque a Pilato lo han levantado, pues no, porque estaría molesto también por eso, ¿no? Porque ellos querían, pues ya, que lo juzguen, civilmente, ¿no? Ya, entonces, ya, y la Biblia en Marcos dice que a las 9 de la mañana, ¿no? La hora tercera, lo crucifican. Y a las 3 de la tarde, pues bueno, está ahí en la cruz, ¿no? Jesús con los dos ladrones también. Hay una oscuridad hasta de 12 hasta las 3 de la tarde y pues Jesús muere a las 3 de la tarde. Luego José de Arimatea pide el cuerpo, lo entierra. Bueno, ahí está. O sea, estamos guiándonos todo bíblicamente, ¿no? O sea, puntualmente, ¿no? Para no equivocarnos. Puede haber opiniones, ¿no? Por aquí, por allí, historiadores, por acá, por allá, pero la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? La palabra. Pero son detalles, pero lo importante aquí, hermanos, esos detalles pueden ser importantes para el que se pregunta, ¿no? Pero lo importante es que Jesús resucitó. Eso es lo importante, ¿no? Lo importante no pasar por alto y a veces nos quedamos con los detalles nada más. Y lo hermoso, Hermano hermanos, es Justo, eso, que Jesús resucitó. Sí, hermano Justo. sí, ¿Por qué es hermano. que los judíos no estaban preparados? ¿Por qué es que ellos no calcularon la hora de su llegada? ¿Por qué ellos no le dieron importancia a esas fiestas? Todo ya estaba escrito en la Biblia. Es justamente porque no estaban preparados, pues no han estudiado, no le han dado. Estaban más en cómo ganar económicamente en este mundo. Y eso también es lo que ahora nos sucede, ¿no? Habiendo ya mucha referencia, no estamos dando importancia para saber más. Y además Jesús dice, ¿no? Las señales de los astros, bueno, para su venida, todo ello nos va a indicar, ¿no? Por eso es que los astros hacen caso a Dios sin demora, o sea, perfectamente hacen caso, los movimientos, las fases de la luna, todo ello, ¿no? Obedecen. Pero nosotros pareciera que no le damos importancia a esos movimientos. Justamente, inclusive los reyes magos que llegaron a Jerusalén, ellos no eran las personas indicadas que tenían que saber, pero fue revelado. Supieron ellos más que los judíos. Ahora, los mismos sacerdotes debieron saber más sobre si era o no era el Cristo. Lo contrario, ¿no? Más bien los romanos o Pilatos reconocen, ¿no? Que es el Hijo de Dios. Se dan cuenta, hay una cosa que es al revés, ¿no? Bueno, hay que darle importancia nomás, hermanos,
a la parte del Antiguo Testamento que nos da mucha referencia para saber algunas, o nos saca de las dudas también de algunas cosas que no entendemos en el Nuevo Testamento. muy bien, hermanos. Sí, pues ahí está importante, hermanos, entonces los detalles también, ¿no? Hay que tener presente siempre todo ello y pues, pero no cometamos el error de los judíos, que aunque conocían al pie de la letra todo detalle, hermanos, el problema de ellos fue no creer, no creían. Razones tenían porque otras cosas, otros intereses tenían. Y nosotros, hermanos, pues lo importante para nosotros es, claro, saber los detalles también, pero hay que creer. Hay que creer, hermanos, de que Jesús resucitó y así que Él es el que está dirigiendo el universo entero, hermanos. En sus manos está todo el poder del cielo y de la tierra. Si necesitamos algo, hermanos, ahí está Jesús. Está intercediendo por nosotros. Tener a Jesús es tener vida eterna. Así que el problema del pecado se solucionó y estamos a las puertas de la segunda venida del Señor Jesucristo. Voy a pedir a nuestra hermana Mónica, por favor, hermanita, despídanos con la oración. Amén, hermano. Vamos a orar, hermanito, ¿sí? Bendito Padre, Hermanito, Señor, ¿no se escucha? santificado. Hermana Rosita. Bueno, hermanita, también acá Jesús menciona sobre la dureza de corazón, ¿no? Como parte de la incredulidad. Esto significa que no solo dudaban, sino que su corazón estaba cerrado a la verdad. La dureza de corazón puede ser el resultado de la desilusión, el miedo a la falta de disposición para aceptar lo que Dios estaba haciendo, especialmente cuando no coincide con nuestras expectativas. En este caso, los discípulos tenían una expectativa distinta sobre el Mesías y su reino, y la crucifixión fue un golpe devastador a esas expectativas, ¿no? Entonces Jesús reprende a los discípulos por no creer en el testimonio de aquellos que ya lo habían visto resucitado. Esto resalta la importancia del testimonio personal en la comunidad cristiana. La fe no es solo individual, sino que se construye a través del testimonio de otros creyentes. También, ¿no? El llamado a la fe en nuestro Señor, ¿no? La reprensión de Jesús no es solo un reproche, sino un llamado a la fe auténtica. Jesús sabía que estos discípulos pronto serían enviados al mundo para proclamar el Evangelio de la resurrección y necesitaban una fe firme. No podían ser testigos eficaces, ¿no? Si no creían plenamente en la resurrección y el poder de Dios. La fe en la resurrección de Cristo es esencial, ya que es el fundamento de la misión cristiana. Amén, hermanitos. Amén. Amén, hermana Rosita. Muchas gracias. La fe es la que nos da el poder para, para salir, ¿cierto? Y poder predicar, para poder hablar a otros. El Señor nos ayude y nos use, ¿cierto? Como instrumentos en sus manos. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre, Señor. Agradecemos, mi Dios, este día que usted nos da, que usted nos regala para compartir como hermanos, mi Señor, primeramente aquí, en este lugar, estudiando su palabra, mi Señor. Le suplicamos, mi Señor, que su Santo Espíritu nos haga guardar y atesorar todas estas cosas que estudiamos, mi Señor, para ponerlas en obra y práctica. Mi Señor Santo, gracias por el regalo de la vida que usted nos da, mi Señor, a través de su Hijo Jesucristo. Gracias, mi Señor, porque Él vive hoy y gracias a Él nosotros también podemos vivir eternamente. Mi Señor, ayúdenos a tomarnos de su mano, mi Señor, a no apartarnos de usted, a no soltar esta salvación que usted nos regala, mi Señor Santo.
Ayúdenos, mi Señor, a ser hijos fieles y obedientes, se lo rogamos. Bendiga a cada familia aquí representada, mi Señor, que en este santo día podamos andar en sus caminos y haciendo su voluntad, mi Señor, para honra y gloria de su nombre. Nos suplicamos, Padre, sabiendo que no merecemos nada, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Padre. Amén, amén, hermanos, que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos, hasta mañana, Dios mediante. Hasta mañana, hermano Jesús.